Bizome Psicología presenta Aceptando mi muerte. ¿Qué tal, amigos? Nuevamente bienvenidos a otra cápsula de tanatología, Aceptando mi muerte, donde miramos la posición en la cual nos podremos llegar a afrontar o llegar a estar, ¿no? Que es esta de yo cuidador o yo ante un duelo, y la otra, por supuesto, afrontar nuestra propia muerte, nuestra propia despedida y nuestro propio proceso para aceptar esta parte finita, ¿no?, de la vida. Aquí creo que nunca lo había hecho, pero no me había percatado que no me había presentado en algún momento. Y pues bueno, yo soy el psicólogo y tanatólogo Javier Alejandro Cruz Vélez. Yo estoy aquí atrás del micrófono, esta labor que me encanta mucho. Hay un canal hermano por ahí que se llama Bizome Psicología, en el cual se comparten videos y audios en Spotify, videos en YouTube, en el cual lo he mencionado, que estar tras un micrófono para mí es sumamente placentero y es una maravilla poder estar llevando psicoeducación, en estos casos, a las personas que me escuchan, pero también llevar información, como en el canal hermano, sobre los seres humanos, ¿no?, que estamos en muchísimas profesiones, y de eso tratan aquellas entrevistas. Entrevistar a, por ejemplo, al bombero, al médico, al abogado, pero entrevistar al ser humano, ¿no?, que está ahí. Y en este canal pues obviamente es hablar todo lo que tiene que ver con los procesos de muerte y los duelos. Un gusto y un placer. En el episodio anterior les grabé por ahí un poema, que este poema habla exactamente del duelo que iniciamos tras la despedida de nuestros compañeros de la escuela y cómo fue este proceso para nosotros esa noche, mientras íbamos a cenar y estábamos brindando, ¿no?, donde pido vino tinto a las personas que nos atendían y les digo, vamos a brindar por esta despedida, posiblemente último día que vamos a estar juntos. Efectivamente así fue la última vez que estuvimos los cuatro juntos. Nos hemos visto pero por separado, los he visto a cada uno por separado, y una vez que acabamos de brindar y que fuimos a un lugar para tomar otras bebidas, surgió el poema. Y de hecho ahí en el YouTube, si se meten, pues están dos fotografías de ese preciso momento cuando estaba escribiendo el poema junto con ellos, y ellos pues obviamente fascinados, ¿no? Aunque me decían, no es cierto, no va a pasar eso, vas a ver que vamos a seguir juntos. Algo dentro de mí ya tenía la sospecha, ¿no?, de que los cuatro juntos pues no se iba a poder, pues por la naturaleza de la vida y que nos vamos separando. Pero bueno, sin más preámbulos, el día de hoy quiero ofrecerles este tema que se titula Cuando el dolor es peor que la propia muerte. También un tema sumamente fuerte porque estaremos hablando acerca de eutanasia, en qué momento se aplica, dónde es legal, dónde no, qué pasos debemos de seguir, cómo la ven algunas personas esta parte de eutanasia. Sin el preámbulo, ahora sí vamos directamente, ¿no?, a qué es la eutanasia. Pues etimológicamente eutanasia viene del griego, exactamente el prefijo eu significa bien o bueno, y tánatos, ya se los he mencionado mucho, es muerte, el dios de la muerte. Incluso tánatos ya en sí es buena muerte o una muerte tranquila. Si juntamos estas palabras, pues significaría el bien morir o el bien morir de una muerte tranquila. De eso estaríamos hablando. Más estrictamente se entiende por eutanasia el llamado homicidio por compasión. Es decir, el causar la muerte a otra persona ante un sufrimiento o atendiendo a sus deseos de morir por las razones que esta persona tenga. En su mayoría, 90 y tantos % de las veces tiene que ver con cuestiones físicas.
Solamente conozco un caso que ha sido por cuestiones mentales y que se le otorgó. Ya lo veremos más adelante. Bueno, según la significación que se le da al término de eutanasia y su práctica, pues puede parecer ante algunas personas como un crimen inhumano, pero ante otras será visto como un acto de misericordia y de solidaridad ante la persona que está sufriendo. Son dos posturas que se contraponen obviamente y tiene que ver con los valores de cada una de esas personas, con sus pensamientos y con su contexto, su espacio-tiempo, contexto geográfico, ideas que hay ahí y tiempo en el año en el que esté ocurriendo. Esto mismo no ocurría a principios del 2000, cuando no se tenía toda la información que se tiene ahora y cuando no se tienen las alternativas que se tienen ahora. Así que se fueron separando totalmente esas dos posturas. Hay que aclarar, ¿no?, que por allá en el 1605 Francisco Bacon hablaba sobre la eutanasia, o es el primero que habla sobre este concepto de eutanasia, y él decía que era la acción médica sobre el paciente, incluyendo la posibilidad de apresurar su muerte. Los medios, pues bueno, por lo regular fármacos. Entonces la eutanasia, o también llamada muerte piadosa, pues es el procedimiento donde un médico aplicará a su paciente algún medicamento para privarlo de su vida. Claro, es importante mencionar que existen dos tipos de eutanasia. La pasiva, donde el paciente firma un consentimiento, o los padres de un paciente, si es menor de edad, donde firma un consentimiento en el cual ya no quiere que se le suministren más medicamentos o que se le dé ayuda de recuperación a la persona para estabilizarla. Y obviamente incluye esta parte de desconectar de algún aparato a la persona o al familiar menor de edad que está ahí. En específico es un desistimiento, donde ellos firman y dicen no más medicamentos y que llegue al natural. Aclaro que también puede haber una intervención, o sea, al natural no lo vas a dejar ahí sufrir, sino que puede haber una intervención en cuidados paliativos, que de eso estuve hablando en episodios anteriores, donde se le administran fármacos para calmar el dolor, donde se le da total dignidad y libertad al paciente de que elija qué quiere y cómo lo quiere. Y también cuidados paliativos, ya les decía que también hace intervención en la familia. O sea, es todo un conjunto de profesionistas trabajando para ayudar al paciente y a sus familiares. En todo, de verdad, en todo. Económico, legal, espiritual, en la parte curativa, en la parte emocional, muchos otros que se me pueden estar escapando, ¿sale? Por otro lado, la eutanasia activa es, como ya se mencionaba, ¿no?, la administración de un fármaco con toda la intención de provocar el deceso. Aquí en nuestro México, la eutanasia, que es definida obviamente por la Organización Mundial de la Salud, la OMS, es aquella acción del médico que provoca deliberadamente la muerte del paciente. Y en México no es legal. Ya se están haciendo muchos avances, ya se han propuesto varias veces legislar, ¿no?, esta ley para que sea legal, pero actualmente no es legal. Bien, continuaríamos diciendo pues que existen dos posturas ante la eutanasia, en dos palabras simples, ¿no? Homicidio. ¿Quién la concibe como un homicidio? Y pues el homicidio es de una persona dar muerte a otra, con su consentimiento o sin él, por razones de dignidad o de otra índole. Una persona que dispara contra otra en un estado de enojo, en un estado de ira, en un estado a veces hasta de salvaguardar su propia vida, pues se considera como homicidio. Aclaro, los abogados ya nos estarían informando en el caso de que sea por salvaguardar la vida, qué nombre se le da, pero es asesinar a la otra persona.
Por otro lado, eutanasia como muerte dulce, pues es una persona que priva de la vida a otra para evitar o aliviar un sufrimiento físico. Aclaro, tiene que tener un sufrimiento la persona para poder quitarle la vida o privarla de la vida. Algunas veces también es un sufrimiento psicológico, donde el sufrimiento físico lo pueden estar calmando, pero la desesperación, esta parte psicológica es la que más le afecta y en la cual puede pedir eutanasia. Y puede ser obviamente con su consentimiento o sin este, en caso de que una persona no tenga las facultades de pedirlo, entonces el familiar legalmente podría pedirlo. Sigo aclarando, en México no puede hacerlo la persona, porque pues aquí no es legal y no podría. Esta parte de muerte piadosa, la gente que me está escuchando por aquí, por los alrededores y por México, sabrá que existe una canción por ahí de una agrupación muy famosa en los 90s que se llamaba Bronco. Y curiosamente ellos tienen una canción que se llama Mi Amigo Bronco, en la cual describe cómo un caballo tiene una especie de accidente, se le quebran las patas y esta persona dice yo lo tuve que acabar, refiriéndose a que él le causa la muerte. No describe exactamente cómo, pero sí sabemos que causa la muerte y obviamente le da tristeza a esa persona, pero lo hace en una muerte piadosa, una muerte dulce, que es por compasión hacia el sufrimiento que iba a tener este animalito. Lo pongo como una especie de comparación. Yo sé que no debería de andar comparando animales con personas, por supuesto que no, y todavía es más complejo el hecho de terminar con la vida de una persona porque implica muchas más cuestiones emocionales que las que realmente pues se tiene con un caballo, ¿no? Porque pues prácticamente el caballo no nos puede decir yo siento, yo quiero, yo no quiero. Pero por ahí va, ¿no?, la cuestión de muerte dulce, para que entiendan que es por compasión que se hace esta práctica. Existen otros términos, por supuesto. Existe una que se llama distanasia. La distanasia obviamente del griego, su prefijo dis, que es mal o algo mal hecho. Y tánatos, que volvemos a decir, muerte sin sufrimiento. Ok, la distanasia podríamos definirla como este procedimiento mal hecho, ¿no? Una muerte mal hecha, que es lo contrario obviamente de la eutanasia, y consiste obviamente en retrasar el advenimiento de la muerte en todo lo posible. Aunque la palabra, vamos a rezar un poquito, tánatos, que significa una muerte, una buena muerte, ¿no? Porque se supone que el dios de la muerte solamente te tocaba y morías. Pues en este caso no sé qué tanto aplique a tánatos. No sé si posiblemente tendríamos que llamarla las disqueres o algo así, ¿no? Las queres eran las que traían una muerte con sufrimiento. Pero bueno, no nos vamos a poner aquí a alegar la palabra, solamente para que me entiendan, ¿no?, que la palabra tánatos no está como muy acorde en esto, pero lo vamos a cuestionar. Es todo lo contrario a la eutanasia. Es retrasar en todo lo posible y por todos los medios la muerte de una persona, proporcionándole o no ciertos medicamentos o fármacos, o sea, reteniéndolo. A lo mejor no le administras fármacos, pero lo tienes intubado y pues es eso, retrasarla, aunque no haya una esperanza de curación y aunque esto signifique infligir al moribundo sufrimiento o daño por esta cuestión de ir retrasando su muerte, ¿sí? Y pues obviamente que no logrará esquivar esa muerte que es inevitable, sino solamente lo vas a aplazar unas horas, unos días, algunas semanas, incluso hasta meses, ¿no? Y todo esto en unas condiciones lamentables para el enfermo. Ejemplo,
¿Dónde se da esta distanasia o este aplazamiento de la muerte? Cuando hay familiares que están viviendo en los Estados Unidos y quieren venir a ver al familiar con vida, porque consideran que necesitan pedirle perdón, que necesitan venir a cerrar ciclos con esa persona, y el familiar que está aquí lo mantiene todavía con vida, administrándole fármacos, incluso teniendo algunos dolores en casos de accidentes, pues teniendo algunos dolores terribles en lo que llegue el familiar que viene de allá. Que si es verdad que le ayuda, ¿no?, al familiar que va a llegar, le va a ayudar para hacer su duelo, para cerrar su ciclo, el hecho de mirarlo y despedirse y posteriormente que vaya a fallecer. Pero también es verdad que si se hace consciente de lo que provocó por su llegada, o sea, el hecho de que aplazaran eso por su llegada, también le puede traer complicaciones a su duelo y volvérsele patológico. Entonces, creo que lo más acorde a esto sería dejar que fuera al natural. Si no alcanzaste a llegar, pues lamentablemente así son las cosas, da tu cierre y llévalo de la manera más sana posible, porque entonces vendrá esta especie como de culpa, como de remordimiento por haber tenido esas horas, esos días a tu enfermo, con dolor y con sufrimiento, solo para concederte a ti la llegada. También lo dejaríamos obviamente a criterio de cada quien. Hay quien sí diría, pues sí vale la pena y sí voy a dejar a mi familiar en lo que llega mi otro familiar que viene de fuera. Algunas personas también lo estarán haciendo por cuestiones, como les decía, de culpas y remordimientos y forzosamente quieren que su familiar sobreviva y le aplican y le aplican y le aplican tratamientos experimentales o nuevos, o ya llegué a hablar en algún momento, ¿no?, que se le aplican estas medicinas alternativas con ese afán, ¿no?, de curarlo, y es porque tenemos bloqueada esta parte de mi familiar ya no va a sanar y ya mejor que muera con una muerte tranquila y digna desde su hogar, acompañado de su familia. Y esas personas se aferran y se aferran. Pues está muy ligado obviamente al familiar que está haciendo esa lucha por el enfermo, que lo está llevando ya al extremo, pues tendría que llevar más bien una terapia psicológica a esa persona para que pueda soltarlo y no provocarle más sufrimiento. Entonces, concluimos, ¿no?, que la distanasia, también llamada ensañamiento, encarnizamiento terapéutico, aunque sí sería más preciso llamarla o denominarla simplemente obstinación terapéutica. También algunos médicos, si no trabajan sus cuestiones emocionales, también pueden engancharse con el paciente y querer hacerle cuestiones experimentales y tratamientos que ya no le van a ayudar. Por eso el médico y enfermeros tienen que tener también sus procesos psicológicos para que puedan soltar y no cometer esto, que es la distanasia. Hay gente que lo lleva a la irrealidad, y como ejemplo les pondría una de las películas donde yo miré eso. Hay muchas pues, pero esta me queda más presente. Se llama El Gavilán Pollero, donde actúan pues dos grandes actorazos aquí mexicanos, que es Pedro Infante y Antonio Badú. Y los pongo en contexto. Tienen una especie de riña con otra persona y dispara y queda herido Pedro Infante. Lo lleva a un médico y Antonio Badú saca la pistola, encañona al médico y le dice: cúrelo, porque si no lo cura, lo mato. Esto como ejemplo, ¿sale? El médico responde, pues que tal vez podría hacer algo por él, pero ¿de dónde consigo sangre? Antonio Badú le dice, pues saque la mía. Y el médico muy razonablemente le dice, pero no sé si su sangre es compatible con la de él y podríamos matarlo. A lo que él responde, ¿cómo no va a ser compatible si somos amigos? A ese nivel, si me explico, de querer ocultar la realidad es que podemos llegar.
En el caso de ellos, pues es una película, obviamente se salvó, era compatible la sangre y todo muy bonito. En la realidad no funciona así. En la realidad sí te la estás jugando. Pero también habrá situaciones, a lo mejor muy poquitas, en las cuales el médico se empeñe en salvar la vida del paciente de una u otra manera. Y pues sobre todo, ¿no? Si tienes una pistola, bueno, a lo mejor no la pistola físicamente, pero sabes el poder que hay del familiar del enfermo al que estás cuidando, y pues le vas a hacer por todos los medios posibles. Lastimosamente, en algún momento se puede llegar a esta obstinación terapéutica. Son realidades que pueden llegar a pasar o que han pasado, que por más que queremos ocultar que no y que ya todo es muy bonito, la realidad es que sí se ha habido casos. Y si hay casos, obviamente hay leyes. Si hay leyes, obviamente es porque antes hubo caso. Así de simple, ¿no? Como ejemplo nada más. Y luego seguiríamos con otro que se llama ortotanasia, de la palabra griegos que es ortos, recto o correcto. ¿Sale? Y tánatos, pues que es la muerte tranquila, donde se ha querido designar, ¿no?, la actuación correcta ante la muerte por parte de quienes atienden al que sufre en una enfermedad obviamente incurable y en fase terminal, sin reducir o alargar la muerte. Bueno, alargar la llegada de la muerte, para ser más específicos. Yo diría, o a mí me viene a la cabeza, que aquí entra prácticamente el eslogan de cuidados paliativos. Su eslogan es ese: sin retrasar ni acelerar la muerte del enfermo. Así lo manejan ellos. Simplemente es dignificando a la persona, o sea, sin quitarle su autonomía y que no tenga dolor. Sobre todo, que no tenga dolor, ni físico ni emocional. En el físico, ya sabemos, se administran analgésicos, y en el emocional se administra la atención psicológica o tanatológica en todo momento. Entonces, para finalizarles esta capsulita, pues aprendimos, obviamente, en el transcurso del tiempo a escapar del dolor. Y desde mi punto de vista, yo así lo considero. Ya les dije en otras cápsulas, ¿no?, que en los años 30 inicia como esta parte de llevar al enfermo a los hospitales, que hasta el día de hoy apenas se está queriendo rescatar y regresar a lo que se hacía antes en la Edad Media, que es que nuestro familiar muera desde casa. Ya no pretendemos vivir obviamente con sufrimiento y ni con incomodidad de ningún tipo, Entonces dejamos a un lado, desde obviamente la visión religiosa, y lo menciono porque aquí en los Altos de Jalisco, donde vivo yo, la religión católica es la predominante y tenemos muchos ejemplos por medio de esa religión, pero de la religión que sea, yo se los voy a mencionar con esta: no estamos dispuestos a cargar con la cruz. De verdad no estamos dispuestos. Y desde la parte religiosa, pues ofrecerle, ¿no?, este sacrificio a Dios de dolor, ya no se usa. Ya de verdad estamos huyendo, y visto de eso está que los familiares, mejor que esté allá en el hospital a tenerlo aquí en casa, porque me provocará dolor a mí emocional el tenerlo aquí, al no saber qué hacer, al no saber cómo afrontarlo, ¿no? Obviamente pues tampoco queremos el dolor físico, ni del enfermo ni de nosotros. Entonces estamos huyendo constantemente. Y yo le podría agregar que hasta el morir en casa, de verdad, antes era digno. Antes se hacía rodeado de la familia, de los amigos, llegaba el sacerdote, llegaba el abogado y se resolvían todas las cosas que se tenían que resolver. Ahora no, lo dejamos de lado. Vamos dando paso a la muerte en los hospitales desde los años 30. Y volvemos a repetir esto, porque la familia no está dispuesta a soportar el dolor emocional de ver al agonizante ahí en la casa con la familia, o de ver a la familia sufriendo con esa persona que está en agonía. Como no podemos quitarles el dolor emocional ni a quien está muriendo, ni a mis familiares que tengo aquí alrededor, optamos, ¿no?, por llevarlo mejor allá. La otra es porque querer prolongar la muerte del familiar es en la cuestión de que nunca se habló cómo quería morir mi familiar, porque sigue siendo un tema tabú, porque no sabemos qué es lo que deseaba.
En pocas palabras, no hablamos de la muerte con nuestra familia, no sabemos cómo quieren morir. ¿Usted ya se preguntó cómo quiere morir? ¿En qué lugar quiere morir? ¿Qué condiciones quiere morir? O sea, condiciones me refiero a qué tipo de medicamentos o qué tipo de medicamentos, de tratamientos está dispuesto a llevar y cuáles no. Para hablar con nuestro familiar y que sepa qué va a hacer con nosotros en caso de. Pero también platicarlo con nuestros familiares en caso de que ellos estén de aquel lado. ¿Qué tratamientos sí, qué tratamientos no? Son muy pocas las personas que hablan de estos temas, ¿no? Y eso se debe a una pésima comunicación. De verdad evitamos la incomodidad de estar hablando de la muerte. Y en episodios anteriores ya les decía, ¿México se ríe de la muerte? Sí, sí se ríe de la muerte, pero se ríe porque le teme. Y no es como en la antigüedad, en la época prehispánica, en la cual no se reían de ella, se reían con ella de felicidad, del hecho de que iban a trascender, iban a llegar a otros lugares. Bastante complejo. Yo dejaría así como para finalizarles esos cuestionamientos. Usted ya se preguntó cómo quiere morir, dónde quiere morir y bajo qué condiciones le gustaría morir. Nos vemos hasta la próxima. Un gustazo que me hayan escuchado. Continuamos la siguiente capsulita hablando de tanatología y entrándole un poquito más de lleno dónde sí es legal, dónde no es legal, qué países ya la legalizaron y cuál es el procedimiento para obtenerla en esos países legales. Muchísimas gracias y nos vemos hasta la próxima.